procedimiento de mantenimiento de 4.0 y el rol del planner. Voy en estos momentos a proyectar el tema de la, digamos, de la información respecto a este diploma de Planner de Mantenimiento 4.0 y aplicado a la inteligencia artificial que ahora ya estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Es muy importante ya manejarlo y es muy, nos facilita los tiempos, ¿no? Y nos da buena gestión este tema de la IA, sobre todo aplicando al sector energético, infraestructura, minería, para el tema de mantenimiento. Ahora mismo Buenísimo, ingeniero. Agradeceríamos que pueda compartir sus PPTs y sí. También activar su camarita. Ok, correcto. Ahora mismo lo hago. No. Estimados alumnos, ahora pueden ver digamos, la presentación. ¿Me pueden confirmar, por favor? Ingeniero, podemos ver su pantalla del Meet. Todavía no estamos viendo la presentación. A ver, un rato, por favor. ¿Pueden ver la pantalla, por favor? Sí, ingeniero, ahora sí, excelente. Ahora sí, damos inicio. Muchísimas gracias. Ok, Quedo muy amable atenta de de su manera parte. interna. Ok, entonces, como le explicaba, estimados alumnos, estimados participantes, colegas, ¿no? Vamos a compartir con ustedes el día de hoy la sesión número 1, ¿no? Que toca el día de hoy, 20 de enero del 2026, con respecto a este tema de diploma de Planner de Mantenimiento 4.0, aplicado también un poco a la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, el sesión 1, fundamentos del mantenimiento 4.0 y el rol del planner, ¿no? Bueno, la presentación del profesor y los alumnos, entiendo que son una vasta concurrencia y me da gusto por ello, para que de alguna u otra forma tengan este tema del conocimiento, el tema del mantenimiento, ¿no? La presentación del curso y el esquema del curso, ¿no? Como ya indicó los señores de Levate Perú, la experiencia que tengo, bueno, mi nombre ya es Luis Enrique Carrasco Vega, soy ingeniero en el sector de energía con más de 20 años, ¿no? He elaborado en empresas de distribución y transmisión de energía eléctricas, ¿no? También en empresas cementeras, he desarrollado también temas de mantenimientos y proyectos en la parte de minería, infraestructura, y también en el rubro de petróleo y gas, ¿no? Como líder en el tema del project management, ¿no? Actualmente laboro en la empresa Grupo Distreluz, para las empresas de distribución de energía, estas que comprenden el área de concesión de la zona norte, centro y este del Perú. Básicamente son las concesionarias eléctricas Electronorte, Hidrandina, Electrocentro y el Electro Noroeste, ¿no? Que está en la parte de Piura. Bueno, ese es mi LinkedIn. Ahí me pueden encontrar como Luis Enrique Carrasco Vega, ¿no? Ahí puedo yo compartir con ustedes las experiencias que yo tengo y realizo en la parte del sector de energía, la parte de infraestructura, la parte de, digamos, de petróleo y gas, ¿no? Que me he desempeñado en varios sectores, como la parte de project management y la parte de mantenimiento, ¿no?
Bueno, en realidad acá tenemos la presentación del curso de programación. Vamos a abordar el tema, como le hemos dicho en un inicio, los fundamentos del mantenimiento 4.0 y el rol del planner. La evolución del mantenimiento, vamos a verificar cómo es el mantenimiento correctivo, el preventivo, el predictivo y el prescriptivo, ¿no? Llevar el concepto de la industria 4.0 aplicado al mantenimiento, el rol estratégico del planner de mantenimiento 4.0, los indicadores claves que son muy importantes dentro del tema de mantenimiento, ¿no? Mantenimiento que básicamente lo enfoca el mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Como es el tiempo medio entre fallas, el tiempo medio de reparación, el OE, el backlog, los cumplimientos del planes, que son indicadores claves de mantenimiento que debemos llevarlo consigo mismo, más dentro de la gestión de la planificación del mantenimiento, para garantizar que estas desviaciones estén en una línea que no transgreda los tiempos, ¿no? Sobre todo los tiempos o el tema del problema en los equipos, ¿no? Relación entre operaciones de mantenimiento y confiabilidad para terminar esa sesión, ¿no? Entonces, entramos de lleno al fundamento de mantenimiento 4.0 y al rol de planner. Vamos a ver un poco sobre el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, pero antes de ello, hacemos un énfasis al mantenimiento 4.0. ¿Ello qué integra? La tecnología. Ahora estamos viendo que el mantenimiento está muy asociado, señores, a la tecnología, a los datos, al Big Data, a la gestión estratégica. Esto es transformando el mantenimiento en un centro de costos para darle la confiabilidad y operatividad, ¿no? Esta gestión del mantenimiento se enfoca básicamente a lo que es la planificación, la organización, la supervisión y la ejecución de actividades y estrategias destinadas a mantener los activos. ¿Estos activos qué son? Los activos fijos, ¿no? Estos activos que básicamente tienen las organizaciones y que vamos a garantizar con ello la continuidad de su vida útil en el tiempo, ¿no? De estos equipos, el sistema de una organización en óptimas condiciones operativas para poder garantizar la continuidad de un servicio. Si estamos hablando directamente de una línea eléctrica, lo que requiere el cliente es que le den de alguna manera esa calidad, ¿no? Esa calidad de energía que le llega a su vivienda, en este caso, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que garantizar una gestión de mantenimiento muy eficiente, de acuerdo a los sistemas de organización óptimas operativas, para mantener la continuidad. Y para ello hay indicadores que tenemos que ver y tenemos que planificar, porque ese es el rol que también cumple digamos, el planner de mantenimiento, ¿no? Entonces, acá esta es una secuencia de la gestión del mantenimiento. La secuencia del mantenimiento siempre está abocado, nosotros tenemos que planificar, ¿no? Esas etapas del mantenimiento, ¿no? Digamos, el correctivo, digamos, el preventivo, lo planificamos porque tenemos que tener una secuencia, una programación, y luego posteriormente estos mantenimientos como gestión lo ejecutamos, hacemos el seguimiento y monitoreo, el control a través de los indicadores, optimizamos eso a través de los resultados, y gestionamos también los repuestos, porque es parte de la adquisición, es parte también del tema de cambiar un equipo por obsolescencia, o también porque ha cumplido su tiempo de vida útil, o porque simplemente ha fallado en el tiempo. Entonces también tenemos que entrar en un tema de la gestión del repuesto, la adquisición, que es parte muy importante dentro de la gestión del mantenimiento, la gestión del costo, porque también esto va mucho enfocado al OPEX, no al CAPEX, sino al OPEX, porque el OPEX es el costo de la operación del mantenimiento, los costos operativos, ¿no? Que incurrimos diariamente o durante el tiempo, ¿no? No es como digamos, el costo que es básicamente el CAPEX, porque el CAPEX es una inversión que se realiza para poder tener un retorno, un ROI, un retorno de la inversión después de 3 o 4 años, ¿no? Luego, posteriormente, la gestión de riesgo es muy importante también dentro de la gestión del mantenimiento, estimados alumnos, compañeros, colegas, porque tenemos que efectuar el tema de los riesgos
que está básicamente enfocado al tema de la necesidad de primero de identificar el riesgo. Nosotros cuando tenemos un proyecto, tenemos un mantenimiento, tenemos que también identificar el riesgo, ¿no? Llevar ese proceso, y el proceso es identificar primero el riesgo, y también luego, posterior, una vez que el riesgo sea identificado, porque el riesgo puede ser tipo político, social, técnico, operativo, ambiental, entonces, o tecnológico, porque una vez que nosotros identifiquemos el riesgo y lo canalizamos a través de una nomenclatura, podemos también entrar a la fase siguiente, que sería el tema del análisis cualitativo, y luego posteriormente a un análisis cuantitativo, ¿no? Donde también tenemos que ejercer el tema de una profundización del análisis de causa raíz o espina de pescado, para poder evaluar el tema muy a profundidad del riesgo. Y al final hacer nuestro plan de expectativa del riesgo, en donde tú puedas minimizar ello, porque el riesgo no se elimina, se minimiza, se cede, se traslada, pero no de alguna manera se elimina. Y luego comunicar como parte del mantenimiento. Entonces, ¿qué dice la clase mundial en el mantenimiento? El mantenimiento en los últimos años se ha convertido en una de las mejores alternativas económicas que las empresas usan para ser excelentes en su manufactura, ¿no? Eso es lo que indica la clase mundial. Los aspectos históricos, expectativas crecientes, ¿no? Cómo se ha desarrollado el mantenimiento, desde que comenzó, bueno, desde una época de los 40 hasta los años, ya que estamos en los 2000, ¿no? La primera generación, reparar cuando se rompe. Siempre decíamos, tenemos que el mantenimiento una vez se va a realizar cuando este equipamiento sufra un daño o se rompe y lo reparamos. Pero en la segunda generación ya teníamos la disponibilidad de planta, la vida útil del equipo, verificábamos los costos, y en la tercera generación ya entrábamos con indicadores, la disponibilidad, la confiabilidad de la planta, la seguridad de los equipos, la calidad que muestra el producto, porque tenemos que tener esas fases o esas etapas de evaluación del mantenimiento, el efecto sobre el medio ambiente, porque este es un factor externo que tenemos que garantizar que con ello se minimice, ¿no? La vida útil de los equipos y el costo que tendría tanto impacto positivo o negativo a través de la eficacia que colocamos. La historia del mantenimiento, cómo se ha ido transcribiendo en estas últimas etapas, ¿no? Como decía, bueno, antes de 1950, el producto hacíamos orientado al objetivo de producir, a corregir, a reparar las fallas. Entre 50 y 60, lo que hacíamos como objetivo era prevenir y predecir y reparar las fallas. Entre el 60 y 80 ya teníamos un tema de operar un sistema organizado. Para el 85 y 95 ya podíamos medir los diversos procesos. Entre el 95 y 2003 ya teníamos innovación tecnológica, índices de mejora y estrategia. Para el 2003 en adelante ya teníamos una gestión integral de los activos, porque también es parte del mantenimiento el tema de los activos, porque va mucho a enfocarse a la vida útil del equipo, anticiparse a las necesidades del equipo y cliente respecto del mantenimiento, ¿no? ¿Qué problemas comunes en el mantenimiento tenemos? No, sea proactivo y reactivo, insuficiente proactividad en el mantenimiento. No somos tan proactivos, ¿no? El líder del mantenimiento, el planner que tiene que estar a la expectativa de verificar cómo está el proceso, cómo puede medir a través de los indicadores. De repente no tiene la habilidad, la suficiente proactividad para realizar el tema de las programaciones del mantenimiento, la repetición de problemas frecuentes, ¿no? Buscamos la falla, ¿no? Pero no analizamos muy a profundidad. De repente no hacemos un análisis de espina de pescado, en donde podamos indicar que este problema ha desaparecido, ¿no? O se ha remediado, porque no podemos hacer repeticiones tras repeticiones en un tema del mantenimiento, sobre cuando más aún sea un problema de origen común.
trabajo erróneo del mantenimiento, pues este es un falla del mantenimiento del recurso humano, ¿no? Prácticas del mantenimiento estandarizadas no institucionales, no cumplimos con los estándares y esto es una parte muy inequívoca que tenemos a veces porque no cumplimos los estándares de calidad y no respetamos las normas institucionales, no vamos por el tema donde podamos de alguna manera revisar digamos, las normas en este caso, ¿no? Los ISO o las normas NEMA, ¿no? Etcétera. Aquí, los problemas comunes de mantenimiento, el mantenimiento preventivo, conservador innecesario, ¿no? A veces hacemos mantenimientos preventivos en el momento y poco conservadores, realizamos una limpieza y algo que no es necesario de repente realizarlo, ¿no? Y fallamos en los tiempos también. Este es un problema muy común. Razones cuestionables para las acciones del mantenimiento preventivo, la falta de trazabilidad de los programas de mantenimiento, no llevamos una trazabilidad, un monitoreo, un control de estos mantenimientos, cada qué tiempo se pueda realizar, cada 3 meses, 6 meses, un año, no llevamos una buena trazabilidad digamos, del mantenimiento en sí, ¿no? Sobre todo del preventivo, la aceptación a ciegas de las recomendaciones del fabricante. No seguimos, por sobre todo, cuando nos entregan un equipo, no revisamos, señores, de repente el tema de las recomendaciones que nos da el fabricante. Es muy importante revisar todo el tema del decálogo, digamos, del fabricante. Es muy importante. Y ustedes tienen que poner mucho énfasis en el detalle del fabricante, del equipo, porque con ello vamos a llegar a tener unas buenas recomendaciones al equipo que posiblemente nos van a dar una buena confiabilidad y una vida útil en el tiempo. Es muy importante estas recomendaciones, señores. No dejen de leer siempre el decálogo. Cada equipo que entre, cada equipo que tenga dentro digamos, de la planta, siempre tienen que leer, digamos, minuciosamente lo que indica las recomendaciones del fabricante. Problemas comunes de mantenimiento, la variabilidad del mantenimiento preventivo entre unidades iguales o similares, hacen lo mismo, repiten, ¿no? Uso ineficaz de tecnologías de mantenimiento predictivo, no logran tener una tecnología, un uso común digamos, de la software, de estos mantenimientos predictivos cuando se realiza el tema de las mediciones, no saben de repente utilizar las nuevas tecnologías y de repente no están capacitados y ahí crean un error, un problema, una ineficacia. Entonces, ese tema de mantenimiento también tienen que tener una inducción, un tema de leer, de profundizar la situación del equipo, ¿no? Y a través del predictivo hacer también, pues, digamos, los valores que tengan, ¿no? Lo que salga y evaluarlos, ¿no? No emplear el principio de Pareto 80-20, ¿no? Es muy importante este principio de Pareto, siempre nos da una certeza a tener que evaluar, digamos, el equipamiento, por decir, ¿no? Un transformador. Nosotros tenemos que tener una clara empleabilidad de este tema de principio de Pareto, ¿no? Un transformador, digamos, los transformadores de potencia, digamos, digamos, el 80% de los transformadores de potencia, ¿no? De la empresa, digamos, de la concesionaria Luz del Sur, el 20% solamente se le ha hecho el análisis, digamos, predictivo digamos, del transformador, ¿no? Análisis, digamos, de aceite del transformador. Entonces, tenemos que emplear este principio de Pareto muy bien adecuado para poder equiparar el tema digamos, de lo que se va a realizar dentro del equipamiento. La ausencia de compromisos a largo plazo, de repente no tenemos un compromiso consigo mismo dentro de la organización, ¿no? Dentro del equipo, y eso hace que también tengamos problemas con el mantenimiento, ¿no? Optimización de mantenimiento, ahorros, obviamente te produce ahorros. Noción clásica,
preservar el equipo, tenemos que preservar el equipo en el tiempo, repensar las estrategias de mantenimiento, tenemos que tener priorizado los recursos de la regla 80-20, tenemos que tener capacidad para las buenas prácticas. Esto es importante dentro del mantenimiento, porque nos da el enfoque en la calidad. Si los equipos no reciben un adecuado mantenimiento, no podrán mantener los estándares de calidad. Tenemos que respetar, estimados colegas, estimados alumnos, el tema de la calidad, el tema de las normativas, tanto nacionales como internacionales, y las normativas que indica el fabricante, ¿no? Para poder dar un mantenimiento adecuado. El equipamiento pobremente mantenido rara vez produce consistentemente buenos productos. Las buenas prácticas, el TPM, mantenimiento productivo total, es una buena práctica dentro de una organización de clase mundial, donde el operador del equipo realiza las inspecciones. Todo operador que se encuentre en planta, sea una planta eléctrica, una planta de petróleo y gas, una refinería, una planta cementera, una planta minera, una planta industrial, tiene que tener la inspección de estos mantenimientos menores, porque es un mantenimiento autónomo que se realiza a los equipos, y con ello vamos a liberar parte del trabajo, ¿no? Entre paréntesis, obviamente técnico, ¿no? Para el área del mantenimiento propiamente dicho, ¿no? La tecnología es muy importante ahora en estos tiempos, ¿no? El uso de las técnicas del mantenimiento basado en condición, el uso de los software de gestión, ¿no? El SMMS, el EAM y el ERP-SAP, ¿no? Que generalmente son gestiones de información, porque el sistema de planificación de los recursos empresariales, como el SAP, también son software que de alguna u otra forma minimizan los tiempos, nos da buena gestión, nos da un orden, nos da una programación de los mantenimientos y una planificación también del recurso, del equipamiento, ¿no? De los tiempos, y también y nos da un enfoque también en los equipos para ver su confiabilidad. El tema de la gestión de activos empresariales, que es el AM, el CMMS, que es la gestión del mantenimiento asistido por computadora, que generalmente es lo que se utiliza, que es el software que incorpora las siguientes características, ¿no? Como la automatización de las órdenes de trabajo, las mediciones y el seguimiento del programa de mantenimiento preventivo, muy importante, como le dije, siempre estos tipos de equipamiento, de software, dan una medición, un seguimiento al programa del mantenimiento preventivo. A veces lo tenemos por Excel, pero también es muy recomendable utilizar estos tipos de software, ¿no? Porque nos dan seguimiento, no solamente sino la programación, sino el seguimiento de estos programas de mantenimiento preventivo en el tiempo, ¿no? En el año, digamos, cada mes, cada semestre o cada anual. Tendencia de desempeño, registro de fallas, nos da también el registro de las fallas, digamos, del equipo, los registros de inventarios, que es importante. Nosotros tenemos que utilizar estos tipos de software porque vamos a tener que plasmar todo el tipo de inventario, la catalogación de equipos, que es muy importante dentro del mantenimiento para verificar que estos cumplan al final su confiabilidad, requerimientos de mano de obra, que también está plasmado dentro de los software, para ver digamos, los requerimientos, cuánto es digamos, las horas sombra que tenemos que tener para un mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo, ¿no? Personal disponible por especialidades, la cantidad de personal que vamos a tener que disgregar, el tipo del recurso humano que vamos a necesitar a través digamos, de la parte técnica, la parte administrativa, la parte de supervisión, la parte de adquisición, la parte hasta de finanzas, que se pueda tener un personal disponible, ¿no? Que pueda dar de alguna manera una forma de confiabilidad y seguridad al equipamiento, ¿no? Y al mantenimiento que se va a realizar, información de costos, eso es lo que le hablaba, los costos, importante, tema de las finanzas, del financiamiento, los costos operativos que tenemos que dar, porque de ello vamos a depender, hay que racionalizar el uso del recurso de la organización a través de los costos, no tenemos que tener desviaciones, esto
estos temas de los costos, porque nos va a garantizar que digamos, que al final del año se tenga una utilidad, ¿no? Las categorías del mantenimiento antes de la falla y después de la falla, ¿no? Como tema digamos, de una fuente de la norma ISO 1424, como hablábamos anteriormente, estos tipos de normas se tienen que tener en cuenta, ¿no? Para poder desarrollar estos tipos de mantenimiento, las categorías de mantenimiento, según la norma ISO 1424-2016, que lo saca o lo plasma antes de la falla, que es el preventivo, ¿no? Porque tenemos que organizar de esta forma, a través de esta norma, ¿no? Tenemos que ver antes de la falla quiénes tenemos que evaluar como mantenimiento, el preventivo, lo que es basado en condición, a través de las pruebas de inspección que se tengan que dar, ¿no? No, si tenemos una línea de transmisión, una línea de media tensión o tenemos equipamiento en plantas industriales, tenemos que hacer pruebas de inspecciones a los equipamientos, a la línea, a los sistemas de puesta a tierra, el monitoreo de condición, hay que monitorear el tema del equipamiento. El tema preventivo también está predeterminado, hay que hacer pruebas periódicas, ¿no? Hay que hacer reemplazos programados, ¿no? Que te pueda dar eso antes de la falla. Eso también te garantiza el preventivo. El correctivo es algo inmediato, es ya después de la falla, porque cuando el equipo falla, tenemos que tener una inmediatez de poder reparar o de poder cambiar el equipamiento, ¿no? O también puede ser diferido, lo puedes diferir digamos, se produjo la falla y no lo puedes atender en el momento por un tema externo, y lo puedes diferir de repente en 2 días, ¿no? Y esto tiene que igual garantizar que la continuidad del servicio prosiga, ¿no? El mantenimiento preventivo. ¿Qué es el mantenimiento preventivo? Si vamos de frente a esta evolución del mantenimiento, las intervenciones programadas basadas en tiempo u horas de operación. Estos son la combinación de todas las acciones técnicas y de gestión intencionadas para retener un activo o restablecer a un estado en el cual pueda desempeñarse como es requerido. Es el mantenimiento realizado para mitigar la degradación y reducir la probabilidad de falla. Tenemos que mucho enfocarnos en el preventivo para poder reducir la probabilidad de falla, porque este mantenimiento preventivo, si vamos al tema técnico, si vamos al ejemplo, digamos, de una planta, digamos, de una subestación eléctrica, tenemos que hacer el mantenimiento preventivo, digamos, del transformador, limpiar los aisladores, limpiar las canaletas, hacer pruebas, digamos, a los cables, ¿no? Tenemos que megar, ¿no? Tenemos que hacer de alguna manera mediciones, tenemos que, digamos, a una línea de transmisión también hacer el preventivo, es limpieza de aisladores, control de los sistemas de puesta a tierra, limpieza de los puestas a tierra, y de alguna otra forma también limpieza de los interruptores, ¿no? En un tablero eléctrico, limpieza de interruptores, en un motor eléctrico también tenemos que hacer una limpieza, digamos un pintado, porque ese es el preventivo, ¿no? Verificar las puestas a tierra, ¿no? Y verificar las conexiones, ¿no? Ese es el mantenimiento preventivo, es realizar y mitigar la degradación y reducir la probabilidad de falla. Así estamos realizando una degradación y mitigar la degradación, o sea, disminuir la degradación y reducir la probabilidad en que un momento pueda fallar el equipo, ¿no? La inspección semestral de los seccionadores o transformadores de distribución, que es un ejemplo, el mantenimiento correctivo o reactivo, ¿no? La intervención una vez que ocurre la falla. Ya esto es un trato de inmediatez que se tenga que realizar durante la, digamos, de la programación para este correctivo del equipo. Mantenimiento realizado después de la detención de una avería para efectuar el restablecimiento, ¿no? Las características, alto impacto en costos, porque tenemos que tener un plan de inmediatez para poder restablecer un servicio. Imagínense que si volvemos digamos, al ejemplo de una subestación eléctrica y tenemos un transformador de potencia y que de alguna otra forma sufre un,
digamos, una calentura, un tema de cortocircuito, y producto de ello se incendia, ¿no? Y esto traería un alto impacto en costes, porque en el momento no se puede comprar un transformador, pero lo que sí se tiene que tener es un plan B, tener una, un transformador eh, que tengas en stand-by y que puedas trasladarlo. Y eso te va a generar alto costo. Te va a generar alto costo, porque el traslado de un transformador te va a trasladar un alto costo, ¿no? Y esto es parte del impacto que se realiza cuando un correctivo tiene la forma de inmediatez, porque si no realizas ese cambio de transformador, no, ¿qué vas a perder? Vas a perder también un alto costo porque vas a tener que restablecer el servicio en un tiempo y ese restablecimiento de tiempo te va a traer una penalización de alguna manera por el OSINERMIN, o también vas a tener que compensar a los usuarios porque también has dejado de vender la energía a ellos o a los clientes finales o a los clientes libres, ¿no? O a los clientes, en este caso, mayores, ¿no? Que consumen altas potencias. Y por ello hace que estos costos se eleven, porque es algo inmediato, ¿no? Porque si no, cada tiempo que pasa va a aumentar los costos, los riesgos para la seguridad, obviamente, porque si es que tú no reparas el transformador o si no cambias esto, en cualquier momento va a fallar otro equipamiento dentro de la celda o dentro del patio de llaves, paradas no planificadas. Obviamente, estos son correctivos que se dan con total inmediatez. El ejemplo, falla en un interruptor de potencia, una subestación, un corte imprevisto del servicio, como lo habíamos indicado, ¿no? En el caso de una subestación, un patio de llaves en donde el motor o el corazón del patio de llaves es el transformador de potencia. El mantenimiento predictivo, que es el monitoreo de condición para anticipar las fallas. Tenemos que hacer un predictivo, efectivamente. Mantenimiento basado en la predicción de la condición futura de un activo, estimado o calculado a partir de un set definido de data histórica y parámetros operacionales y futuros conocidos. Análisis de aceite transformador. ¿Qué hacemos como un ejemplo predictivo? Si vamos a evaluar un tablero, tenemos que hacer todas las mediciones. Tenemos que hacer las mediciones que se realizan a través del tester o las mediciones también que se realizan, o yo puedo hacer, digamos, una medición de las temperaturas a través de la cámara termográfica. Entonces estoy haciendo un análisis predictivo porque estoy evaluando cada interruptor, cada evaluación de cable, si está, de alguna otra forma produciendo un calentamiento que me va a llegar al tiempo a producir un cortocircuito. Igual sería con un transformador. Si el transformador no se le hace los análisis de aceite o los análisis de furanos, ¿no? Análisis de aceite, análisis cromatográficos, los análisis de furano, a los transformadores, esto van a producir una falla en cualquier momento intempestiva que va a provocar pues que toda, digamos, los alimentadores de alguna manera tengan el corte del servicio en una ciudad, ¿no? Y provoque este tema digamos, del sin servicio, ¿no? Y por ende la mala calidad que se le ofrece a los usuarios. Por eso es muy importante hacer el predictivo, para tener una anticipación de las fallas que se puedan dar. El mantenimiento prescriptivo, sí, existe ahora el mantenimiento prescriptivo, porque es un uso analítica avanzada de la inteligencia artificial para recomendar acciones óptimas. Ya esto se está dando muy a menudo en las empresas, ¿no? El mantenimiento prescriptivo es la evolución más avanzada del mantenimiento predictivo. Claro, porque vamos a recopilar, aquí sí vamos a recopilar una base de datos, un big data grande, en donde vamos a tener que tener un background de 5 o 10 años, ¿no? Hacia atrás, de todo, por decir, de un mantenimiento de un transformador, ¿no? Y donde también podemos tener, digamos, unos formatos en donde tengamos que evaluar el transformador, los análisis de aceite, los análisis cromatográficos, los análisis de furanos, tenemos que evaluar el tema de las temperaturas de aceite, la humedad del transformador, los negados que se han hecho. Entonces tenemos que recopilar todo
esa evolución del background historial que se tenga un equipo para poder garantizar en el tiempo, ¿no? A través de la inteligencia artificial, con algoritmos, ¿no? Y con, digamos, con el machine learning, ¿no? Los aprendizajes avanzados, ¿no? De estas inteligencias artificiales para poder, de alguna manera, tener este tema de poder evaluar todo el background, todo el historial y tener al final, digamos, una prescripción o un entregable final digamos, de este dashboard o de este software que te da efectivamente qué predicción en el tiempo este transformador va a fallar. No, no solo anticipa cuándo va a fallar un activo, sino que también recomienda automáticamente qué acción ejecutar. Automáticamente te indica a través de las redes neuronales, a través del machine learning, algoritmos que se forman dentro del software, ¿no? Para poder evaluar la capacidad alta de los datos que, que estás ingresando a este software, hace que esto no solamente te va a predecir cuándo va a fallar, sino también qué puedes acción ejecutar, considerando el riesgo, el costo, el impacto operativo y la seguridad, ¿no? Porque eso es lo que se está dando ahora con estos tipos de software. El sistema no solo dice va a fallar, él solamente dice no va a fallar, sino también haz esto ahora para evitarlo, con el menor costo y riesgo. Ejemplo, el sistema que indica cuándo y cómo intervenir un transformador crítico según el riesgo y carga. Esta es la estrategia del mantenimiento, ¿no? Digamos, la reparación después de la falla, el correctivo reactivo que ya hemos indicado, el equipo ha fallado. Una vez que ha fallado y no funciona o funciona incorrectamente, todos los trabajos son urgentes. Efectivamente, hay una inmediatez, estimados compañeros, estimados estudiantes, colegas, hay una inmediatez del correctivo. Definitivamente tenemos que reparar eso, el equipo, y tener que llevar la continuidad del servicio, la continuidad operativa de la planta. Imagínense que se para un dispensador, ¿no? En una planta industrial de petróleo y gas, ¿no? Falla el dispensador y en ese momento un problema en el equipamiento electromecánico y esto tiene que repararse automáticamente, porque si no reparamos automáticamente cada vez que pasa el tiempo, cada vez que transcurre el tiempo, tenemos un impacto en los costos. ¿En los costos de qué? De dejar de vender, ¿no? Ahí entra la parte comercial, ¿no? Porque está bien relacionado la parte operativa con la comercial, y el comercial siempre va a estar de la mano, ¿no? Con la parte operativa, porque ahí dejas los costos, eh, obviamente va a incrementar tu OPEX, ¿no? Porque va a haber unos costos de inmediatez, ¿no? Sin embargo, vas a también dejar de poder vender, ¿no? Y por ende va a tener una repercusión, impacto en el fin de año en las utilidades de la organización. Y por eso es muy importante hacer la inmediatez, la reparación ante las fallas, el preventivo basado en el tiempo. Se interviene la máquina periódicamente para inspeccionar y reemplazar componentes, aun cuando la máquina esté operando satisfactoriamente, ¿no? Esto es muy importante, la reparación antes de la falla, ¿no? Tenemos que intervenir la máquina. Si encontramos un desperfecto, si encontramos algo que en la inspección tenemos que reemplazar, pues tenemos que hacerle el componente, porque si no, va a pasar el tiempo y va a tener la falla y vamos a llegar al correctivo. Y por eso es el basado en el tiempo, ¿no? Aun cuando está operando satisfactoriamente, ¿eh? Aun cuando te están dando los registros de los indicadores buenos, aun cuando estás generando venta buena, tienes que tener de alguna manera que inspeccionar y evaluar el equipamiento y si ves una falla, ¿no? Que probablemente se va a tener que repercutir en el tiempo, tienes que reemplazar el componente para que de alguna manera no llegues al correctivo. Detención de anomalías, claro que sí, el predictivo basado en condición. A través de diversas tecnologías se evalúa la condición física y su evolución, detectando síntomas que determinan la necesidad del mantenimiento. Claro, tenemos que ver a través de los registros, digamos,
a través de los equipamientos, ¿no? Como le decía, una cámara termográfica, ¿no? Como lo decía, el análisis de aceite que se pueda realizar es un predictivo. Digamos, las mediciones que se realizan, ¿no? A través digamos, de los tester a la parte de energía, o también con la parte mecánica, el tema de las sensorizaciones que te tiene, y todo eso se tiene que evaluar, porque son parte del predictivo y nos hacen que el equipo eh, tenga los parámetros adecuados y trabajen dentro de la operación según lo que indica el fabricante o la norma. Y eso es lo que tenemos que ver en el predictivo. Reparar y mejorar. Ese es el proactivo. Se identifica y corrige las causas raíz, la espina de pescado, de las fallas de la máquina. Se busca maximizar su vida, su vida útil y operativa. Claro, en el tiempo. Se hace más eficiencia en la gestión del mantenimiento. Pues el correctivo, si estamos hablando del tipo correctivo, ¿qué hace? Reparar después de la falla. Siempre tiene que repararse la inmediatez después de la falla. El preventivo interviene por tiempo o uso. Claro, si tenemos que evaluar en la inspección que hay necesidad de reemplazar el equipo, tenemos que hacerlo para poder garantizar que no se convierte en el correctivo. Interviene por tiempo o uso del equipo. El predictivo predice cuándo ocurrirá la falla, ¿no? A través del equipamiento, a través digamos, de los sistemas de medición, ¿no? Que se realicen. Y el prescriptivo indica qué acción tomar y cuándo hacerlo. Acá tenemos el tema también, un diagrama donde nos dice lo que es el mantenimiento en general como parte enfocado al preventivo y al correctivo, como temas relevantes dentro digamos, del mantenimiento, ¿no? El mantenimiento preventivo es el mantenimiento predeterminado, digamos, que en este caso eh, es ejecutado en intervalos, es ejecutado el mantenimiento preventivo ejecutado de acuerdo con intervalos establecidos de tiempo o número de unidades de uso, como mantenimiento programado, ¿no? Pero sin investigar la previa condición. El mantenimiento planeado o programado, que ya es la parte después del predeterminado sistemático, que es el mantenimiento realizado de acuerdo al calendario o tiempo especificado. Y el basado en condición, que es el mantenimiento preventivo, que es la condición que puede ser de observación del operador, conducida según el calendario o por el monitoreo de la condición de los parámetros del sistema. Y el correctivo, que puede ser diferido o inmediato. La industria 4.0, aplicado al mantenimiento. Esto también como tema fundamental ya en estos tiempos nos trae mucho a colación el tema del IoT, ¿no? Del Internet de las Cosas, el Big Data, que es grandes volúmenes de data, y la inteligencia artificial, ¿no? A través de la automatización y sistemas integrados para mejorar la disponibilidad y confiabilidad de los activos, porque con ello manejamos un punto de equilibrio que nos va a garantizar en el tiempo la disponibilidad, la confiabilidad del equipo, ¿no? ¿No? Como ya le hemos hablado anteriormente, ¿no? ¿A través de qué? De este sistema de automatización. Nosotros tenemos que automatizar todos los equipos. Y automatizar significa que todo esté teniendo una interoperabilidad, que todo esté integrado a los sistemas. Ahora, de TI, de tecnología, de la información. Y dentro de ello, a través de la inteligencia artificial, a través de los grandes volúmenes de datos, a través del Internet, porque esta automatización nos va a garantizar en el tiempo que los equipos se puedan evaluar, ¿no? Y nos pueda dar a través de los grandes volúmenes de datos, a través del historial, nos puede garantizar que este equipo pueda tener un tiempo de vida, una predicción, o también qué es lo que podemos ejecutar para poder darle una mayor eficacia a este equipo, ¿no? Entonces, estas aplicaciones de mantenimiento tienen sensores en equipos críticos, integraciones, digamos en el SAP, los gemelos digitales, está ahora
muy inmerso en el tema de las empresas, los dashboards en tiempo real, que también son entregables, que se dan dentro de digamos, de la gestión digamos, del activo, ¿no? Del equipamiento, ¿no? Ejemplo, una estación digital con sensores de temperatura y hexafluoruro de azufre conectados al sistema de mantenimiento. Ojo con ello, porque están muy verificando el tema sensorial de la temperatura, de la subestación, de los transformadores, ¿no? De las celdas, ¿no? De estas celdas hexafluoruro de azufre, que son celdas que, que de alguna manera reparten a través para los alimentadores la energía, ¿no? Conectados al sistema de mantenimiento. La industria 4.0 aplicado al mantenimiento. El mantenimiento de la industria 4.0 utiliza una analítica avanzada, una inteligencia artificial, el machine learning, los modelos de simulación, ¿no? Analiza datos históricos y en tiempo real. ¿Qué es lo que hace? Predecir fallas. Analiza todo ese big data, toda esa data histórica que tiene del histórico de 5 años, un transformador de potencia, un motor eléctrico, un interruptor de potencia, ¿no? El sistema del alimentador. Entonces, analiza toda esa base histórica de datos en tiempo real. Lo realiza, digamos, en 5 años, 10 años, 8 años, dependiendo digamos, de la información que se ha tenido o que se tiene, ¿no? Referente al background del equipamiento, ¿no? ¿Y qué hace que predizca las fallas? Prescribe acciones óptimas de mantenimiento, ¿no? Prioriza intervenciones según criticidad del activo, ¿no? Va a predecir, va a priorizar, va a dar el tema de la intervención según la criticidad del activo. La criticidad del activo puede ser media, puede ser baja, media o alta, ¿no? Lo puede priorizar de esa forma, ¿no? A través de una matriz, porque también es parte de un entregable dentro del, digamos, del software de la IA, ¿no? ¿Cómo funciona? A través de sensores, temperatura, vibraciones, corrientes, aceites. Estos son, hay tipos de sensores, ¿no? Que tenemos que sacar toda la información de la temperatura, ¿no? Uno de ellos también es digamos, el sistema SCADA, que también tiene para el tema eléctrico los sensores, que también se saca la parte de la temperatura, las vibraciones, las corrientes, el tema de las temperaturas de aceite, todo ello te puede sacar a través de los sensores, ¿no? La recolección de datos en tiempo real. Tenemos que recolectar todo ese tema del background, esos datos, ese big data, ¿no? De 5, 10 años para poder tener una efectividad y un entregable al final, ¿no? Que te pueda dar la criticidad del activo, ¿no? Y el tema de la predicción de la falla. Los algoritmos de la IA analizan patrones, ¿no? El sistema evalúa escenarios, el riesgo, costo y producción también, porque un sistema de mantenimiento abocado a un software te va a evaluar el riesgo, ¿no? A través de una matriz, una matriz de riesgo, de probabilidad e impacto. El riesgo es probabilidad versus el impacto. Entonces, esa matriz te va a calcular el tema de cuánto es tu probabilidad, ¿no? Y el impacto que va a tener en costes, sobre todo en costos, ¿no? En alcance, los costos y alcance importante, y en los tiempos. Cuando se habla del riesgo es mucho y muy importante porque evalúa el escenario de los costos, del alcance y del tiempo, y te va a garantizar que el equipo, de alguna manera, pueda tener si se quiere, la matriz donde te indique que pueda ser baja, ¿no? El riesgo bajo, el riesgo moderado o el riesgo alto, ¿no? Y ahí va a impactar, o catastrófico, ahora le llaman el riesgo catastrófico que va a impactar en el tiempo, ¿no? En tu cronograma, en el tiempo, en tu costo, y en tu, digamos, y en el tema del activo, ¿no? En la producción, emite una recomendación concreta, ¿no? Por ejemplo, digamos, este ejemplo de la industria 4.0, aplicar el mantenimiento, tenemos, por ejemplo, un transformador de potencia de datos analizados donde tenemos la temperatura del aceite, los gases disueltos, las cargas, la humedad, el tema de los análisis cromatográficos, el tema digamos, de la temperatura de aceites,
el tema también de ver digamos, el megado digamos, de los bushing, el tema de la humedad, ¿no? Y todo ello, y el tema también digamos, de su tiempo de vida útil. En este caso, el tiempo que también ha sido desde que se compró el activo hasta que hasta que el activo ha durado en el presente, ¿no? O está durando en el presente. En este caso, eso también se toma como placa, ¿no? La placa base del equipo, ¿no? El sistema detecta un incremento anormal del hidrógeno, por decirlo, dentro del, digamos, esto hace a través de la inteligencia artificial un tema de algoritmo, de machine learning, de redes neuronales que te analizan y al final te saca un entregable, ¿no? Que te puede decir un incremento normal del hidrógeno y la tendencia creciente de la temperatura bajo alta carga, ¿no? Y la prescripción del sistema, reducir la carga en 15%, te indica, reduzca la carga en 15% durante las horas picos, programa el filtrado de aceite en 10 días y revise el sistema de enfriamiento. Riesgo de falla grave en 45 días. Te especifica, te lo dice, te lo predice, te indica el tiempo, te indica la reducción de la falla, te indica lo que tienes que programar en el equipo y te indica lo que tienes que revisar en el equipo. Esa es ahora la inteligencia artificial, eso es ahora la aplicación de la industria 4.0, esa es ahora la aplicación del mantenimiento a través del software, donde te alimentas a través del Big Data, ¿no? Y lo llevas a través de los software para poder tener un resultado final. El valor evita una falla catastrófica, como lo indicamos, porque el riesgo tiene digamos, un diagrama, un tema en donde te da la probabilidad versus el impacto. Y este riesgo puede ser menor, puede ser moderado o puede ser grave o alto o catastrófico. Entonces, ¿qué hace? Te evita una falla catastrófica, una parada no programada, porque ahí ya estamos hablando de que estamos evaluando muy bien digamos, con la industria 4.0 aplicado al mantenimiento, estamos viendo que estamos evitando un correctivo de inmediatez, ¿no? Una parada no programada, ¿no? Entonces, tenemos que tener ese valor, tenemos que tener esa intuición, nosotros como planner de mantenimiento, tenemos que evaluar muy bien y meternos muy de seguro al tema del equipamiento. El activo, o en este caso, otro ejemplo, como el motor, una falla catastrófica, ¿no? No, perdón, un motor de faja transportadora crítica, los datos, la vibración, la corriente y la alineación, también datos analizados, datos que han tenido como background, como tiempo, hace 5, 7, 8 años, donde hemos tenido que tener una clara, si se quiere, control, monitoreo de estos registros, señores, compañeros, estudiantes, colegas, registros, datos, vibración de corriente, alineaciones, el sistema que identifica la desalineación progresiva, el incremento del consumo energético. Fíjense, entonces, ¿qué prescripción tenemos? Alinear el motor eje en la próxima parada programada de 6 horas. Si no se ejecuta esto, la probabilidad del daño de rodamiento es en 72 horas. Y eso es lo que te aplica a través del IA. Valor, ¿qué valor tenemos? Optimiza la ventana del mantenimiento y reduce los costos. ¿No? Aisladores y conductores en una línea de transmisión, una línea de media tensión, ¿no? Como ejemplo. Tenemos imágenes termográficas, el clima, la carga, tenemos todos esos datos de las imágenes termográficas que se realizan al tema del aislador, a los conductores, tenemos el tema de los registros del clima que se ha llevado durante los últimos 5 años, las cargas que se han tenido, las cargas de la alimentación, porque la carga sube, el tema de la demanda sube, la carga del soporte del conductor que tiene que tener el seccionador también mientras carga la carga sube, el seccionador también aumentará. Entonces esto también tienes que tener como datos y el sistema detecta el punto caliente más la alta contaminación ambiental, porque tenemos que tener registro de clima. La parte externa también es parte digamos, de la evaluación, no solamente del equipamiento, sino también tenemos que evaluar la parte externa. Es muy importante el ambiente, señores, eso no, tenemos que tener
muy claro que el equipamiento funciona también bajo normas estrictas del equipamiento, y eso lo dice también el manual del fabricante. Tenemos que tener bien en cuenta ello, eso como un factor externo, y que también tenemos que darle la debida importancia para garantizar que el equipo funcione en el tiempo. Si no, vamos a tener un equipo que no tenemos una funcionalidad operativa de acuerdo a las normas o de acuerdo a lo que indica el fabricante. Ejecutado, lavado de aisladores en el tramo kilómetro 32 a 38 en las próximas 48 horas. El riesgo es alto, inclusive como diagrama de la probabilidad del riesgo, impacto, probabilidad de impacto y riesgo es alto, ¿no? El valor, prevención de disparos intempestivos, ¿no? Que eso va a llegar a concretarse si no se hace un tema de corrección rápido, ¿no? Beneficios clave, reducción de fallas no programadas, ¿no? Que es importante, mayor al 30%, optimización del costo del mantenimiento, que es, tenemos que optimizar, tenemos que racionalizar el uso del recurso, del costo. Señores, en la parte del mantenimiento, el OPEX está, está como un tema importante dentro del mantenimiento, porque son los gastos operativos que tenemos que racionalizar, tenemos que verificar cómo lo utilizamos en el tiempo. Tenemos que saber tener el uso de estos gastos operativos que se realizan, porque tenemos que tener una buena programación, porque tenemos que tener una mayor confiabilidad que se le tenga que dar al equipo, pero eh, basado en los análisis que hacemos, ¿no? Porque así tenemos que evaluar cuál es el costo que vamos a incurrir definitivamente en el equipo, porque no podemos tener que, de alguna manera, tener costos altos si no hacemos un predictivo muy bueno, ¿no? Mayor disponibilidad y confiabilidad, ¿no? Como tema importante, ¿no? Dentro de los KPIs. Soporte a decisiones del plan de mantenimiento, como soporte, digamos, esto es parte del soporte, ya lo he dicho, el planner tiene que funcionar con este tema de detección, tiene que funcionar con este tema de software, que se ha implantado dentro del área de la operación y mantenimiento de un sector, del sector energía, del sector petróleo y gas, del sector minero, del sector industrial, del sector infraestructura, tiene que ver un tema de soporte, ¿no? Y la integración del equipo y del RP SAP, ¿no? Los beneficios del mantenimiento 4.0, la mayor disponibilidad de activos, tenemos que tener una mayor disponibilidad de estos equipamientos, ¿no? La reducción de costos operativos, que habíamos dicho, el OPEX, la mejor gestión del riesgo. Tenemos que darle una buena gestión al uso del riesgo, y el riesgo como mejor gestión. Tengan en cuenta esto, estimados alumnos, estimados compañeros, estimados colegas, que el riesgo tiene las 4 etapas muy importantes para evaluar dentro de un tema de mantenimiento, dentro de un tema de proyecto. Las 4 etapas principales es identificar el riesgo, como ya le hemos indicado. Tenemos que gestionar bien el riesgo identificando el riesgo del equipo, de lo que vamos a inspeccionar. Tenemos que tener registro de ello. Si no hacemos registro, no tenemos un mejor evaluación del tema del mantenimiento, porque el riesgo es parte del mantenimiento, de la gestión. Tenemos que identificar si el riesgo puede ser social, puede ser político, puede ser mantenimiento, puede ser técnico, puede ser ambiental, externo. Todo tenemos que evaluar, y sobre todo si vamos al tema técnico ya, evaluar el riesgo del tema técnico, evaluar a través digamos, de las inspecciones, ¿no? Tener registros y luego hacer un análisis cualitativo, ¿no? Para posteriormente, a través obviamente, de la matriz de riesgo, ¿no? Probabilidad del impacto, medio, bajo, alto. Y luego posteriormente tener ya un análisis cuantitativo a través del valor monetario, del costo, que va a tener un grado de porcentaje que tú vas a multiplicar con el costo para que te dé cuál va a ser el costo que vas a identificar como alto en el riesgo. ¿Qué probabilidad? Porque el riesgo, digamos, el sentido conceptual, el sentido, digamos, de la descripción, tenemos que tener obviamente la experiencia en el sector.
¿no? Si vamos a entrar al sector minero, si vamos a entrar al sector eléctrico, o el sector petróleo y gas, o sector de infraestructura, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que tener la experiencia, porque el tema de la inscripción tenemos que tener la persona idónea y capaz de evaluar ese tipo de descripción de varios factores que puedan asumir ese riesgo, ¿no? Y luego, posteriormente, se hace ya la planificación del riesgo para ver si ese riesgo se minimiza o se traslada o simplemente se rechaza, ¿no? Pero el riesgo no se va a anular. Decisiones basadas en datos, cultura de mejora continua. No, tenemos un ejemplo muy importante acá en la elaboración de un modelo de mantenimiento predictivo para transformadores. En este caso de Indra, esto es para la IA, ¿no? Aquí, por ejemplo, los datos de entrada, tenemos la prueba de rutina, ¿no? De este es un transformador de potencia, ¿no? De una subestación, ¿no? Y tenemos pruebas de rutina, por ejemplo, resistencia de devanados, que tenemos que tener como datos de entrada, la resistencia de devanados, la resistencia de aislamientos, ¿no? El tema de las pruebas de calentamiento que tenemos que tener, las pruebas de análisis, análisis de gases, el análisis de furano, el análisis cromatográfico, el análisis de aceite, y todo el histórico de fallas que te ha dado de este transformador en el transcurso del background de 20, de 10, si tenemos más años, pero lo recomendable es entre 10 y 5 años, tener un histórico de fallas para evaluar y sacar una buena predicción, ¿no? Del equipamiento. Las fallas por sobrecarga, las fallas de humedad, las fallas por cortocircuito, por sobretensiones, por descargas parciales, todas las fallas que ha tenido este equipamiento, ¿no? ¿No? Para poder tener un histórico, ¿no? Y luego la información del IoT, que es la Internet de las Cosas, y el monitoreo de las tensiones, de las corrientes, de las temperaturas de aceite, las temperaturas de devanados, las alertas de falla de protección del tipo de relé buco, los vacúmetros, todo ese tipo de alertas que se ha dado en el equipamiento, tenemos que llevarlo hacia los datos de entrada, que son los datos offline, y que son lo que nosotros tenemos que monitorear, porque la temperatura lo llevamos monitoreado cada día. Tenemos que monitorear la temperatura del aceite de un transformador. Tenemos que velar por la temperatura de los devanados, por la humedad. Tenemos que inspeccionar eso, y eso lo hace a través del mantenimiento. ¿Qué es el TPM? Mantenimiento productivo total, que lo realiza el operador. Y el operador, dentro de una planta industrial, dentro de una planta eléctrica, de una planta minera, tiene que estar aplicando el mantenimiento productivo total, evaluar y ver la información, y el monitoreo y el control, porque te va a dar ayuda dentro del mantenimiento, porque es parte del mantenimiento y es una ayuda, ¿no? Entonces, estas tensiones, estas corrientes, tenemos que colocarlo como dato offline, que son datos de entrada. Y luego, posteriormente, saca un modelado, que es una elaboración de un modelo base de data histórica, pudiendo ser de un año a más, como le indiqué, mínimo, bueno, un año, en este caso, dependiendo de la calidad, como fue como una muestra de muestra piloto, dependiendo de la calidad de data para los transformadores de potencia, en este caso de una empresa, ¿no? Llámese Electrocentro, puede ser Luz del Sur, ¿no? Aplicaciones de qué hace, aplica las tecnologías del Machine Learning, pudiendo ser árboles de decisión, el random, el forest, redes neuronales, el tipo de aplicación de tecnología que hace este modelado, ¿no? Este software, ¿no? Uso de herramientas tecnológicas no licenciadas, de preferencia on-price, ¿no? Y luego, posteriormente, tenemos la salida, y después de este modelado que realiza a través de la inteligencia artificial, las tecnologías del machine learning, ¿no? A través de las redes neuronales, ¿no? Va a tener una salida, y este va a tener un valor para el negocio, porque este valor del negocio le va a dar una utilidad buena al final del año de la empresa, y va a tener que una predicción de tensión de fallas. ¿Por qué? Porque acá vamos a tener esta predicción de fallas donde te va a dar una probabilidad que es crítica alta, crítica media, crítica baja. Entonces, dependiendo del porcentaje. Y así se evalúa a través de un dashboard, ¿no? Y te puede evaluar la detención de fallas. Y ya te lo evaluó, ya te dio dónde está el punto donde fue que realmente, probablemente este equipo
va a tener un tiempo de vida en que va a fallar. Esta optimización de mantenimiento puede ser reparación del rebobinado, el cambio del transformador, cuando es alta, ¿no? La criticidad media, ojo, te va a dar, y acá te garantiza, estimados alumnos, estimados colegas, que esta criticidad alta tú puedes hacer una comparación de costes, porque ¿qué pasaría si el transformador se malogra y dejamos que este pase y no hacemos, hacemos caso omiso a ello? Tenemos que sacar los costos, y los costos van a ser más altos que reparar el transformador. Fíjense, en el tiempo, porque va, gracias a esto, a este modelo de mantenimiento, este software por IA, vamos a reparar el mantenimiento, vamos a hacer una reparación en el mantenimiento en el tiempo, y no vamos a esperar a hacer un correctivo de inmediatez que nos va a generar más gastos. ¿Gastos de qué? De penalidades. ¿Gastos de qué? De compensaciones a los clientes. ¿Gastos de qué? De cambio del transformador o de reparación del transformador. ¿Gastos de qué? De traslado. Gasto de tiempo, gasto del recurso humano. Esto es una criticidad alta. Y si tenemos que reparar, pues tenemos que hacerlo. Porque si lo reparamos en el tiempo, en ese momento, vamos a ahorrarnos digamos, un vasto costo. Porque, digamos, el costo va a salir mucho más si el equipamiento se malogra, falla. Y cuando falla, ya tenemos que hacer el correctivo de inmediatez. Y como le digo, eso va a generar un alto, gran costo. Y aparte de ello, va a sumar lo que deja de vender, que es directamente afecta al área comercial y al indicador del EBITA. Al final, digamos de la utilidad de la empresa. En sus estados financieros, esto de acá va a permanecer como digamos, un cuello de botella, un tema digamos, de círculo negro, ¿no? De tendencia negativa, indicador negativo, ¿no? Porque no hemos reparado el equipamiento a tiempo. La criticidad media, mantenimiento predictivo, adecuación y protección, y la criticidad baja, inspección visual. Esto es el modelo, los beneficios para esta gestión comercial, como le indicaba. La gestión comercial con la gestión operativa van de la mano, porque la operativa al final va a tener un impacto sobre las ventas. Si falla la parte operativa, va a tener impacto negativo en la parte de la venta, la parte comercial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir eso a través del mantenimiento, a través de la forma digamos, del software, de la inteligencia artificial. ¿Y qué hacemos? La reducción de costos de compra de energía, permite adquirir energía de mercado mayoristas, mejor precios, optimización de estrategias tarifarias, mejor experiencia al cliente, posibilidad de ofrecer servicios, ¿no? Soporte de decisión de expansión, ¿no? Todo ello tenemos esos beneficios. Beneficio para la gestión operativa, mejor planificación en la operación de inversiones, anticipa picos de consumo, permite mayor planificación, gestión eficiente del mantenimiento preventivo, ojo con ello, porque vamos enfocado a ello, al mantenimiento preventivo, permite programar mantenimientos en momentos de baja demanda sin afectar a los usuarios, claro, porque ya no da, ya podemos programar, verificamos que va a fallar este equipo, porque dimos la predicción a través del tiempo. Entonces vamos a tener que programar y tenemos esa ventaja de programar el mantenimiento cuando tenemos una baja demanda para no afectar al cliente. Y eso es lo que nos da este software de inteligencia. Integración de energía renovable en el almacenamiento, ajuste al tema de la parte de limpia, ¿no? Y el uso de baterías para la parte de demanda. Rol estratégico del planner del mantenimiento. Este rol, como le indicaba, el planner cumple un rol muy estratégico, un plan estratégico en el mantenimiento. Tiene responsabilidades claves como el mantenimiento, la programación de actividades, la gestión del backlog. Tenemos que programar las órdenes de trabajo. Tenemos que ser muy buenos programadores. Tenemos que tener un tema de tiempos. Análisis de falla, no solamente como programador, sino analista. Tenemos que analizar el porqué de la falla. Tenemos que llegar hasta el final,
Porque si voy a programar lo mismo y voy a tener recurrentes, no me sirve de nada, no estoy haciendo una buena función clave. Entonces tengo que analizar el tipo de falla. Tengo que ir más allá de un programador, tengo que ser analista también. Optimización de recursos, optimizar como plan de mantenimiento, tengo que optimizar el uso del recurso, no solamente del equipamiento, sino de los costos. Coordinación con las operaciones, siempre tengo que tener en cuenta que la operación, digamos el SLAP, ¿no? Tener muy bien equipado mi equipo de emergencia, ¿no? Bien supeditado para que de alguna manera pueda cumplir con eficiencia los tiempos, los SLAs. Eso es lo que es el programador de mantenimiento. Ejemplo, Planner prioriza el mantenimiento del transformador crítico durante la venta de baja demanda. Claro, lo que ocurrió, lo que les explicaba, ¿no? Elaboración, ¿cuáles son las funciones? La elaboración de planes de mantenimiento, tiene que generar la elaboración de estos planes, muy importante, preventivo, el predictivo, el correctivo, lo basados en análisis de datos históricos, las condiciones operativas de los equipos, lo que ya hemos estado hablando, estimados alumnos, compañeros, colegas. Programación de tareas, asignar y recanalizar las actividades de mantenimiento, coordinando los tiempos de intervención para minimizar el impacto en la producción. Ojo, tenemos que recanalizar muy bien, tenemos que canalizar muy bien estas actividades de mantenimiento, tenemos que coordinar muy bien los tiempos, y solo así minimizamos el impacto en la producción, porque, ojo, que estos mantenimientos es para no programada, para todo, para tenemos que parar el tema de una planta minera, cuánto al momento de una programación se deja de vender. En una hidroeléctrica se deja de generar energía y por ende va a traer a las distribuidoras el tema de las ventas. Entonces todo tiene repercusión, todo tiene que hacerse con una intervención de que pueda tener un mínimo impacto en la producción. En una planta de petróleo y gas, en un dispensador, digamos, en una planta, digamos, de un servicio de Rexol, por decir, si vamos a tener que realizar un mantenimiento, pues tenemos que tratar de ver una canalización de actividades. ¿Dónde lo vamos a programar? Que el planner de mantenimiento tiene que estar involucrado en el tema digamos, de la parte comercial también, porque también tiene que ver cuáles son los mínimos, o coordinar con el comercial para ver dónde son los mínimos tiempos de venta, donde yo tengo que parar el equipamiento para poder yo asignar mi canalización de actividades. Yo tengo que tener una mayor integración con mi equipo, señores, y eso tiene que tenerse en cuenta. Mucho cuidado con ello. Priorización de las actividades, determinar el orden de la ejecución de las tareas según la criticidad de los equipos, la disponibilidad del recurso, la urgencia de las intervenciones. El rol estratégico del planner, ¿no? Recursos y herramientas, la coordinación del recurso humano, es muy importante, como le indicamos, verificar la disponibilidad de los técnicos, herramientas y repuestos necesarios para la ejecución de las actividades planificadas, gestión de los sistemas, digamos, del sistema CMMS, ¿no? Que es el tema del mantenimiento, la administración del mantenimiento computarizado, ¿no? El sistema de mantenimiento de la administración, el sistema de la administración del mantenimiento computarizado, ¿no? Actualizar la gestión de la información en el sistema de gestión del mantenimiento, registrando los órdenes de trabajo, los tiempos de ejecución, los consumos y resultados. Tiene que estar en cuenta y involucrado en todo el software, en el recurso humano, en el material, en la integración con las demás áreas, en la programación, en la escandalarización, el control del presupuesto, que es muy importante, el monitorear y gestionar los recursos financieros destinados para el mantenimiento, asegurando el uso eficiente del presupuesto asignado. El OPEX tiene que llevarlo a rajatablas para poder minimizar y controlar el uso del recurso de la empresa, ¿no? Y, digamos, minimizar estos cursos en el momento que se va a realizar el mantenimiento, interacción con las áreas operativas y de producción, coordinar con los responsables de la producción para programar actividades de mantenimiento en momentos que afectan lo menos posible la operatividad de la planta. La comunicación efectiva, facilitar la comunicación entre equipos técnicos, supervisores, lo que yo indicaba. Tenemos que tener una involucración de toda la comunicación con el equipo técnico, con los supervisores, con los otros departamentos. Tenemos que tener bien claro el tema. Yo tengo que llevar un tema de facilitar la integración con el tema no solamente operativo, sino comercial,
También está incursionado acá el área de adquisiciones, también el área de compras. Tengo que estar interactuando con el área logística, todo. Tengo que estar la correcta transmisión e información de la alineación de los objetivos. Análisis de los indicadores claves, KPI mejoras. Tenemos que llevar el rol del planner, tiene que estar muy bien integrado estos KPIs que son importantes, el tiempo medio de reparación y el tiempo medio de falla. Tiene que evaluar evaluar la efectividad del mantenimiento, detectar las áreas de oportunidad, el diagnóstico del análisis de falla. No solamente es un planificador, es un analista también. También es alguien que lleva el control y monitoreo de los indicadores. Es un analista también de fallas, porque las causas de raíz tienen que evaluarlas a través de la espina de pescado, contribuyendo a la implementación correctiva y preventiva, la implementación de mejoras, como ya lo hemos indicado, los procesos metodológicos, las tecnologías, los software que se están llevando con la inteligencia artificial para optimizar el mantenimiento, asegurar el cumplimiento normativo, que también es otro factor, garantizar que todas las actividades de mantenimiento se realizan conforme a la normativa, seguridad, medio ambiente y calidad vigente. Y la gestión de riesgos que ya le hemos explicado, que es muy importante en las etapas de identificación, que son en la clasificación o la identificación del riesgo, el análisis cualitativo, el análisis cuantitativo y los planes de respuesta, que son el tiempo medio entre fallas como indicador clave del mantenimiento. Es la duración promedio del tiempo operativo entre las fallas de un tipo o componente. Este indicador, obviamente, es usado para evaluar la confiabilidad. Tiene que ver directamente con la confiabilidad, este tiempo medio entre fallas, porque mide el tiempo de la operación en horas entre el número de fallas. Y siempre va a tener que estar ligado al tema de la evaluación de la confiabilidad. Cuando se revisan tendencias, un incremento del tiempo medio entre fallas, una mejora de la confiabilidad del activo. Acá, por ejemplo, utilizamos un ejemplo muy sencillo. Durante un mes que concluye el reporte de eventos, digamos, de la línea de envasado 1, detalla la siguiente. Esto es una línea de envasado, digamos, de una planta industrial, ¿no? Acá indica 3 eventos de parada no programada por sobrecalentamiento del motor, 2 eventos de parada no programada por señal de alarma de eficiencia de lubricación, 4 eventos de parada programada por cambio de producto, 5 eventos de señal de alarma del panel de control que no produjeron detención de línea. Ojo con ello, los horómetros, quiere decir que el tema de los tiempos inicial y final son en horas, 5.480 el inicial y el final 6.080 horas respectivamente. Ahora, ¿cuál es el tiempo medio entre fallas de la línea de producción del mes? Aquí tenemos que tener una evaluación de análisis. Eso es lo que tiene que hacer el planner, evaluar, hacer una evaluación y análisis, ¿no? Y acá tenemos, no son paradas programadas, 9 eventos. Aquí, 4 eventos de parada programada por cambio de este producto, perdón, que son paradas programadas. ¿Cuáles son? Son 9 en total. 4 eventos de parada programada por cambio de producto y 5 eventos de señal de alarma de panel de control que no produjeron detección en la línea. Que eso no produjeron un sin servicio dentro de la línea de producción, ¿no? Entonces son 9 eventos y 5 eventos que sí son paradas no programadas, por sobrecalentamiento del motor, porque hay un sobrecalentamiento del motor y se paró intempestivamente la producción. Entonces sí es un evento que es no programada. Entonces, 2 eventos de parada no programada por señal de alarma de eficiencia de lubricación, que hubo una alarma de lubricación y ¡plum! Se paró el equipamiento. Entonces, eso también es como un evento no programado. Entonces, acá separamos. ¿Y cuál es el tiempo de operación en horas? Serían la resta del inicial y final, ¿no? Que es el 1080 menos 5480, entre el número de fallas, 5 eventos. ¿Por qué? Porque estos son los números de fallas, los 5 eventos que le hemos evaluado acá. Y estos no son fallas, son paradas programadas estos. Entonces aquí evaluamos 600 entre 5 son 120 horas el tiempo medio entre fallas, ¿no? El tiempo medio para reparar o reemplazar es el tiempo promedio requerido para establecer un activo de capacidad operacional total, luego una falla. Es una medida de mantenibilidad del activo, usualmente expresada como probabilidad que un equipo pueda ser restablecido a la condición operable específica. El tiempo medio para reparar es tiempo total de reparaciones o reemplazos en horas entre el número de ventas reemplazadas. Aquí, por ejemplo, es un tema de un ejemplo de generador hidráulico. Número de eventos, tenemos 10 eventos acá. 10 eventos, o 10 fallas.
Total de horas por cada evento, tenemos 2, tenemos 6, 10, 6, 5, 10, separó, ¿no? Separó 2 horas, 6 horas, 10 horas, 6 horas, 5 horas, 10 horas, así. Y dentro de estas 1000 horas hay 41 días. Dentro de estos 41 días que ha tenido el tema de la operación, este generador hidráulico, el total número de eventos, acá tenemos que hallar tiempo total de reparaciones que se hizo, ¿no? El tiempo total de reparaciones viene a ser 2, o sea, en la hora 100 el generador se paró. ¿Y cuánto se tardó en reparar? 2 horas. Y así vamos. En la hora 152 se paró otra vez. ¿Y cuánto se tardó? 6 horas. Y así vamos sumando el tiempo total de reparaciones, ¿no? De todo ello, que son en total 10 eventos. ¿Cuántos se produjeron? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 eventos. En total, ¿cuánto es el tiempo medio de reparación? 5 horas. La OEE, efectividad del global del equipo, que también es un indicador clave, es un indicador que es una medida de desempeño real del equipo activo basado en la disponibilidad real de la eficiencia o el desempeño. El OEE es típicamente expresado como un porcentaje. Esto es básicamente la disponibilidad por la eficiencia del desempeño por el ratio de calidad. Esto lo vamos a ver también como un ejemplo más adelante para poder ver qué, digamos, qué impacto tiene sobre los equipos, ¿no? Esta efectividad global del equipo, que es un indicador muy clave también. El valor de mantenimiento, trabajo pendiente en horas de semanas, valor de mantenimiento, horas estimadas de órdenes de trabajo pendiente entre horas de trabajo disponibles por semana. Ayuda a estimar cuánto tiempo se necesita ponerse al día con las órdenes de trabajo atrasadas. Es muy importante también este valor de mantenimiento clave que tiene que tener en cuenta el planner de mantenimiento. Ejemplo, el valor menor a 6 semanas indica sobrecarga en el área de mantenimiento, indicadores de programación. También tenemos un indicador muy clave que es el porcentaje de trabajo planificado versus no planificado, ¿no? Este es entre las órdenes de trabajo planificadas, entre el total de las órdenes de trabajo por 100, que indica el tan proactivo es el mantenimiento, y esto es en función a lo que te indica también el software, que también lo puede indicar, también lo puede verificar, ¿no? Evalúan qué tanto se ejecuta lo que fue planificado, que es el indicador de cumplimiento, ¿no? Y que es el indicador de cumplimiento de órdenes planificadas y el porcentaje de órdenes cerradas en tiempo estimado, que también lo tienen ahí como fórmula. En la relación entre la operación y mantenimiento y confiabilidad, la confiabilidad se logra cuando la operación y mantenimiento trabajan integrados, porque es una integración de estos dos áreas, ¿no? Para poder y garantizar la confiabilidad del equipo. Operaciones informa sobre cargas, ¿no? Mantenimiento, ajustes de frecuencia, confiabilidad, analiza tendencias, reducción de fallas y mayor disponibilidad del sistema eléctrico. El mantenimiento centrado en confiabilidad, según John Mowbray, de la página 7, ¿no? En su libro indica que el proceso utilizado para terminar se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúa haciendo lo que los usuarios quieren que haga dentro de su contexto operacional actual. No, el mantenimiento centrado en confiabilidad incorpora decisiones lógicas para precisar las consecuencias operacionales y de seguridad de las fallas e identifica mecanismos responsables para estas fallas. También tenemos los principios del mantenimiento centrado en confiabilidad, que es el objetivo primario, es preservar la función del sistema, identificar los modos de falla, priorizar las necesidades de las funciones, tanto los modos de falla, seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo, aplicables efectivas para los modos de fallas prioritarias. Esto también lo vamos a ver muy a fondo en las próximas sesiones que tenemos. Bueno, como texto de consultas tenemos a Mowbray, ¿no? Mantenimiento central de confiabilidad, al WIREMA, que son buenos libros, mantenimiento de planificación, las ISO, que también es importante tenerlo en cuenta, y la 14224, la confiabilidad de mantenimiento y la gestión de activos, ¿no? Y páginas para profundizar, ¿no? Que tenemos también dentro del ISO, el PMI, los mantenimientos y la confiabilidad. Muchas gracias. El 80% alumnos del éxito consiste en estar ahí. Muchas gracias por todo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Muchísimas gracias a usted, ingeniero Carrasco. Ha sido un excelente inicio y una excelente ponencia por su parte. Bueno, estamos llegando ya al final. Recordemos que nuestra siguiente sesión es el día 22 a las 7:30 de la noche. Vamos a aceptar solo dos preguntas. En breve voy a activar la opción de el micrófono. Bien, puede activar su micrófono. Me parece que David
tiene una consulta. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Ok, sí. Entonces, Perdón. Buenas noches. Buenas noches. Buenas hola noches, David, ingeniero. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita. Buenas noches con Buenas todos. noches, David. Buenas noches. Gusto saludarte. ¿Qué tal? Igual manera, muchas gracias y por la oportunidad también de facilitar este curso que es muy importante, ¿no? Para los, bueno, más que todo para los técnicos, porque Leal es un técnico de refrigeración industrial, ¿no? Yo monitoreo cámaras frigoríficas, ¿no? Y en una sala de máquinas industrial, ¿no? Entonces, es interesante, pues, ¿no? Este curso que se ha presentado, pues, ¿no? Y sin dudar, pues, le he aceptado. Me parece muy bien lo que usted está diciendo, ingeniero, pero le quería hacer una pregunta acerca de lo que usted me estaba dando ejemplos de mantenimientos correctivos, preventivos, predictivos, y el otro es un mantenimiento nuevo que he escuchado, ¿no? Es el último mantenimiento, no recuerdo ahorita. Pero esos tipos de mantenimiento también en lo que es la refrigeración industrial también es incluido, porque usted estaba un ejemplo sobre electricidad, pues, ¿no? En lo que son plantas eléctricas. Gracias, David, por tu pregunta. Valoro mucho tu experiencia también. Mira, para comunicarte, efectivamente, el mantenimiento prescriptivo es un mantenimiento que ahora se está dando, como le dije, a través de la IA, de la inteligencia artificial, para verificar el tema, digamos, del background, el historial que se tenga de de este equipamiento. En tu caso, bueno, yo hice un ejemplo con el transformador de potencia, pero también se puede hacer, digamos, con un equipo de refrigeración, digamos, o también con los aires acondicionados. El equipamiento puede tener un background de 5 años, ¿no? Digamos, en temas de repente de humedad, de temperatura, ¿no? De temas de características también del equipo, ¿no? De las fallas que ha tenido este equipo, y al final, una vez que se realice, digamos, el tema de esto de la inteligencia artificial, el machine learner, digamos, el modelado, que es la elaboración de la base de datos histórica, ¿no? ¿No? Y aplicamos esta tecnología, como son los árboles de decisión o redes neuronales, tenemos las salidas de la predicción que podemos detectar en fallas, ¿no? Por eso es que es muy importante que se esté ahora, en las empresas están elaborando modelos de mantenimiento predictivos a través de estos tipos de software, ¿no? Donde básicamente analizan a través de modelados, ¿no? Aplicando las tecnologías de Machine Learning, ¿no? A través de las redes neuronales, usando herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder predecir cuándo va a fallar el equipo y cuándo se le tiene que dar su mantenimiento, ¿no? O programación también. Entonces, y ahí también reducen los costos. Y esto es para todos, ¿no? No solamente para el tema eléctrico, para todo el tipo de sector, David, ¿no? Entonces, el tema de refrigeración también, para los aires acondicionados también, tenemos que tener todo el tema prescriptivo de todas las características técnicas, las fallas que se han tenido, el tema de digamos, eh, prescribir el tema de todos los datos históricos que ha tenido el equipamiento, no solamente en fallas, sino también en programación de mantenimiento, ¿no? Preventivo y predictivo. Gracias por tu pregunta, David. Muchas gracias, ingeniero. A usted. Ingeniero. Excelente, muchas gracias, David. Ingeniero Buenas Luis. noches. Hola, Fernando. Sí, por favor. ¿Podría hacer una consulta? Sí, la última pregunta, por favor. Gracias. Ingeniero, buenas noches. Hablaba también Hola, Fernando. al respecto de los riesgos sociales, ¿no? En sí, ¿a qué se refería en este caso con un planner de mantenimiento que debe tener también esa visión de los riesgos sociales? Ah, correcto. Bueno, cuando yo hablaba del tema de los riesgos, mencionaba siempre 4 etapas, ¿no? Perdón, déjenme verlo por acá. Las 4 etapas eran básicamente enfocado al tema digamos, este caso de la identificación de los riesgos, ¿no?
La identificación de los riesgos, yo hablaba de la parte tecnológica, porque cuando uno va, digamos, al campo, puede encontrar un riesgo o puede encontrar un riesgo que sea tecnológico, ¿no? ¿No? Si yo voy al campo y verifico pues el transformador, ¿no? Y veo que el transformador está bien y no es un tema de alguna manera, digamos, propiamente dicho digamos, de la estructura, sino tema tecnológico, lo que ha fallado, de repente ha fallado el relé, ha fallado el tema del sistema SCADA, ya estamos hablando de un sistema tecnológico. Pero si hablamos del tema social, también es otro tema que también tenemos que ver, un tema político, ¿no? No, si es social, por ejemplo, yo me voy, estoy haciendo una línea de transmisión, ¿no? Y en una parte de esa línea de transmisión, al momento de hacer mi saneamiento de faja de servidumbre, me encuentro con una comunidad que está de alguna manera en contra de que por ahí pase digamos, el tema del viaducto de la línea, así como lo hacen las minas. Por ejemplo, la mina, un tema bastante social tiene, ¿no? Porque identifica un riesgo. ¿Cuál sería? Ellos van a colocar su infraestructura, su equipamiento, ¿no? Mecánico, eléctrico, va a colocar todo el tema digamos, de la infraestructura. Entonces va a tener un problema o un riesgo social, porque la comunidad no va a estar de acuerdo con ello. Entonces ahí se origina ese riesgo, y ese riesgo se identifica. A eso me refería. Cuando tenemos un riesgo social, se identifica de esa forma, ¿no? Dependiendo digamos, de la naturaleza del servicio, del proyecto o digamos, del mantenimiento que se va a hacer, ¿no? No sé si Gracias, ingeniero. Bien. Excelente, ingeniero. Ingeniero, Muchísimas gracias por la una consulta más, ¿se participación. podría hacer? Una breve, nada más breve. Ok, Ingeniero, usted mencionó dos conceptos, ¿no? De dos autores. Y esos conceptos, no, vienen de, usted también mencionó los libros. ¿Esos libros cómo los podemos obtener? ¿Nos podría dar alguna página o algo para tener y repasar y tener mayor claridad sobre lo que usted nos está hablando, por favor? Claro, José, lo voy a compartir digamos, con el Llévate Perú. Ya le va a hacer llegar sí, de de repente. hecho, al final de las PPTs están, ¿cierto, ingeniero? Al final están, pero al final están el tema de las páginas web. Entonces, ahí por eso le voy a compartir con ellos y de repente, si tengo ahí los libros, se los puedo compartir también, ¿no? Con el Profesor, enlace. nos sería de mucha Muchísimas ayuda y gracias. está excelente la información del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.